Hola amigas y amigos de El Ciudadano, estamos en una nueva emisión de La Barca, Amando las Artes. Nuestras oficinas están en Amanda La Barca 96, entonces en gesto ocurrente, ¿por qué no le ponemos La Barca a este proyecto? Y navegamos y conversamos con creadores, con creadoras. En esta ocasión estamos re contentos porque estamos con un músico, productor, compositor, influencer ahora, de las redes, que tiene pronto, este 12 de abril, lanza su disco Tótem en el Teatro Coliseo. Vamos a hablar sobre eso, sobre, en fin, distintos asuntos que competen a su vida, a su trabajo, con don Pedro Piedra. Carlos, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Feliz, pues, feliz de tenerte acá en esta casa. Me traje la casa para que lo pasáramos bien, para que conversáramos. Está entretenida la casa, pues hay harto que cachurear. Harto que cachurear, sí, harto estímulo. Sí. ¿Cómo estás hoy, oye? Bien, súper bien. Ya. Sí. ¿Ha estado bien esto de este tiempo? Me imagino que está en prensa, medios, haciendo esta... Sí, pero es poco tiempo, o sea, principalmente los últimos meses tocamos mucho el disco en muchas ciudades de Santiago, de norte a sur, así que estamos como preparando, como decía, este concierto que es como el paso de la gira Tótem por Santiago más o menos. Hemos estado en un par de cosas, como en un par de festivales así más chicos, pero este es el concierto como el regalón, digamos, con toda la carne en la parrilla, así que las últimas 2 semanas, el último mes en realidad, claro, yendo haciendo harta promoción, es un teatro grande. ¿Cuántos son? ¿1.000? ¿1.200? No, como 2.000 y tanto parece. ¿Cuánto es el Coliseo? No me acuerdo. Bueno, y ahí lo averiguamos, lo ponemos. Más de 2.000. Bueno, la entrada se ha vendido bien, pero tiene que estar lleno, así que estamos vendiendo la pomada en todos lados, ¿no? Pero bien, poniéndole harto cariño como tiene que ser y bueno, tú me preguntabas, estaba chato de hacer promo y todo, y al final no, porque lo miro más como una posibilidad de que no tienen todos los músicos también, pues de ir a medio, hablar lo que están haciendo. Pero hay que sudar la gota gorda para vender entradas. Oye, y eso te iba a decir, porque hay algo ahí también, bueno, de las... en general, como que tiene que ver también con los músicos. Te quiero preguntar así como desde la línea aristotélica, voy a hablar un poco de los orígenes, pero antes de entrar en eso, pensaba en esto precisamente como que lo conversaba con la Mariana Montenegro, de este músico que cubre hartos lugares dentro del asunto, te fijas, como un multipropósito, ¿cachai? Como que te preocupáis también de redes, te has preocupado también de ventas. Tú eres parte de un equipo también, pero también me imagino que tienes que saber hacer otras cosas, ¿cachai? Como... Tenéis que aprender a hacerla sobre la marcha un poco, yo siento. Claro, yo trabajo con un equipo de management, de booking y últimamente un equipo de medios con el que estoy desarrollando los contenidos, que se han vuelto una cosa medio obligatoria. Pero, claro, ser músico independiente al final implica como una autosuficiencia también que hay que saber desarrollar, porque así es como... Claro, es como lo que te queda, ¿no? Es un oficio que tiene muchas patas también. Sí. Quizás eso es bueno, yo me acuerdo, insisto en eso, esa conversa que tuvimos con Mariana, y ella decía, como que aprendí a hacer muchas cosas, como que me forzó esta independencia, esta autonomía, o más bien el estado actual de la industria en Chile, como que te fuerza un poco también a... Entonces ella decía, se da cuenta de, no sé, desde el arte, ¿cachai? Como conversar con los profesionales también de los equipos que se han metido, en fin, de estar atento también a lo que pasa con la venta de entrada. Es como un especialista en muchas cosas. Sí, ¿te fijas? Como... sí, ¿no? Y queda poco tiempo para sentarse en el estudio a componer, a hacer canciones, y cuando uno está sobre todo en promoción, ¿cachai? Como que yo ya quiero que sea 14 de abril, lunes, para agarrar el material que tengo, empezar a darle forma, como para hacer lo que me gusta hacer, ¿cachai? Como que a nadie le gusta estar yendo a hablar de sí mismo a medios. No necesariamente es divertido, claro. No, o sea, es como parte de la cuestión y hay que hacerla con profesionalismo y buena disposición, digamos, buena vibra, tratar de ser entretenido, de no llegar así con cara de chato o con caña, ¿cachai? Como, claro, es parte del trabajo, es la parte subterránea, pero se le va agarrando el gusto también y nada, pues, gajes del oficio. Pedro, ¿tú coqueteaste con algún otro lenguaje artístico en tu vida? ¿Siempre fue la música lo que te llamó? Pinté harto y dibujé mucho durante toda mi adolescencia a la par con la música. Iba a un taller de un maestro de pintura, aprendí a pintar al óleo como a los 16 años más o menos. Buena. Nunca más lo hice, o sea, estuve 3 años en esa y después como que abandoné. Pero cuando chico, mi vida era dibujar así, todo el tiempo. Y ahí yo siento que me hice músico también dibujando.
Porque es una actividad como que la sigue escuchando música siempre. Sí. Entonces, en eso estuve harto. Después hubo un momento que fue ya, vamos a ponernos serio, o música o arte, y me fui por la música. Ese momento serio es cuando lo confrontas con tus papás, ¿o no? Sí, y conmigo mismo también, como ya salí del colegio, ¿qué voy a hacer? Y después, como desde los 30 y tantos años, 33, 35 por ahí, por ejemplo, me metí a un taller de novela con un escritor que se llama Pablo Azócar. Con Pablo Azócar, perfecto. Y estuve ahí como bosquejando ideas, como aprendiendo un poco ese oficio, así. Las cuestiones que hice no las puedo leer, casi que las quemaría, sí. Pero de ahí empecé también a escribir como capítulos musicales de mi vida, que los tengo por ahí como medio en desarrollo, digamos. ¿Está bonito eso? Hay uno que salió publicado en un libro que se llama Canciones de Lejos o Canciones de Cerca, que es correspondencia musical entre Chile y México. Perfecto, sí. Que habla de cómo conocía a Jorge González y cómo vivía en su casa. Perfecto, cómo... Que es un compendio. Hay muchos autores, creo que la Joana Watson, me acuerdo que también está dentro de eso. Está el Mauri Durán, Joana, sí. Y bueno, eso va por esa línea más o menos, pero tampoco lo tengo ahí como un ejercicio personal más que nada. Eso es más o menos lo que me he aventurado. Sí. Y para efectos de tu familia, estoy hablando del adulto responsable, el que te dio la comida, el que te prodigó educación, ¿fue algún lío? ¿Fue no, para nada. En su cabeza tus apetencias como artísticas, creativas? No, para nada, porque se juntaban dos cosas. Una, que yo había sido muy músico de muy chico y muy autodidacta. Entonces como que mostraste la hilacha de claro, chicos, como que ya no fue una sorpresa, como que no era como que yo había sido... como matemático, por decirte. Claro, de repente llegué un día así como con el capricho de la música, era una cuestión y que también de la que mis padres disfrutaban también. Pues yo hacía canciones para Navidad, ¿cachai? Sí. Tenía mi banda con mis amigos, nos juntábamos a ensayar en la casa con ropa de colegio, o sea, era como que no fue una novedad. Y por otro lado, cuando llegó el momento de estudiar música, mi mamá había fallecido el año anterior, entonces mi papá también estaba como en cualquiera, así como que no estaba así como, como muy... Era como, papá, quiero estudiar música, ya, sí, dale, como que estaba en su propio calvario, ¿cachai? Entonces, su propia... Sí, perfecto. Sí, entonces como que esas dos cosas se mezclaron, pero mi mamá creía que yo iba a ser abogado, ¿cachai? Entonces yo tengo una teoría o la sospecha, desde que no haber fallecido mi mamá, yo posiblemente hubiera tenido menos libertad para haber hecho lo que hubiera querido, ¿cachai? Claro. Quizás estoy aventurando. Sí, por supuesto, estamos haciendo una ucronía, como que ¿qué hubiese pasado? Sí, porque claro, te desarma un poco el escenario y claro, en este remesón, en este movimiento telúrico, claro, tú de alguna manera... No sé si abandono, pero dijiste ya. No, y aparte que todas las mamás, ninguna dice como, yo sueño con que mi hijo sea músico independiente en Chile, ¿cachai? Como que es más... Claro, no es un ideario. Sí, es como abogado, doctor, como ese, como más ingeniero. Sí, claro. Pero, ¿y tu familia tenía gusto por la música? ¿Le gustaba? ¿Tú vienes de una formación así como que escuchaste los Beatles? ¿O porque tus viejos escuchaban eso? Escuchaba lo que escuchaban mis padres y mi hermano mayor también. Fue como un gran... Me mostró mucha música. Como yo conocía a él, por él todo como el rock británico, de Cure, de Smiths. Claro. A mí me gustaba, por ejemplo, Soda Stereo, G.I.T., que venían para acá. Sí, pues. Después conocí a Charlie, los Beatles por mi mamá. Michael Jackson por los videos que daban en Magnetoscopio musical y todo esto, pero que me daban miedo, ponte tú el de Thriller. Entonces yo, cuando lo daban los domingos, yo como que escuchaba la canción mirando para la pared. No me es que sí, po. O sea, da miedo. Cuando ¿te acordás que había una parte cuando mostraban así como el extendido, la versión extendida, cuando estaba el hombre lobo, todas esas cosas como... Era terrible, daba de verdad. No, pero andaba con la oreja bien parada y aprendí como autodidactamente. Agarré una guitarra que estaba en el closet de mi hermana, que tenía una cuerda. ¿Cachai? Que cuando subía el dedito, la nota subía... Y después bajaba y aprendí a tocar mi primera canción, Voice Don't Cry, así como sin que nadie me enseñara. Entonces también mis papás decían, wow, ya igual como que tiene, digamos... Se le da, claro. Y entonces ya lo tenías súper claro. O sea, ¿tú estuviste en Proyase? No. En la Escuela Moderna. En la Escuela Moderna. ¿Qué pasa como en la Escuela Moderna? Digo, como... ¿Tú te imaginas
¿sabías el calvario o los padecimientos o la ruta de ser músico? ¿Tenía ahí información, data, cachai? No, como que era muy difícil eso. Muy poca, no. Los músicos que conocía yo hasta antes de entrar a la escuela moderna eran mis amigos que estaban más o menos la misma que yo. Ya. Habían, por ejemplo, Fede Daneman, con el que yo tocaba de chico. Guitarrista. Él tocaba en el club de jazz a los 14 años y el papá tocaba trompeta y él como que, ponte tú, tenía mucho más, estaba más avanzado y tenía, bueno, hasta el día de hoy está más avanzado que todos, pero tenía como más conocimiento de la cuestión. Yo siempre fui como aficionado, y ahí como que me fui cachando más o menos de qué se trataba esto. Sí. Principalmente armando una banda, empezando a tocar, empezando a componer, empezando a atender redes, ¿cachai? Como que fue un aprendizaje sobre la marcha, pero no, familia de músicos no vengo. Muchas cosas las puedes aprender viniendo de una familia de músicos. Sí, me imagino, hay algo de eso. Pero hay una búsqueda creativa que es súper como innegable respecto a tu trabajo en particular, que igual es bien, que uno lo ve en todo, que lo ve en tu trabajo, que tiene que ver como de beber de distintos lugares. Hay algo ahí como un pastiche, como una cosa, collage, que bueno, es cosa de ver la carátula de todo tema y cachar estos trazos, esta desarticulación. ¿Qué te pasa con el multisoporte, como con los distintos lenguajes? Porque parece que te acomodara esta forma. A mí me puede gustar cualquier tipo de canción, yo siento, como que me he pasado por estilos como que nunca me he querido casar con ninguno y me gusta la música electrónica, me gusta la balada romántica, me gusta el pop, me gusta el rock mucho, y nunca he querido como casarme con un estilo como para mí o con una tribu, ¿cachai? También he como que picoteado más descomprometidamente, yo siento. Y me imagino que eres crítico también un poco del purista, del hater, no, que es posero, ¿cachai? Que hay algo también ahí, como, no sé, como que tiene que ver con los géneros que igual tratan de secuestrar y poco menos que si aparece una chica, no sé, abrirla bien con una polera metálica, oye, esa que se cree, como, ¿cachai? Como... Claro, es que los músicos no hacemos eso tanto, yo siento. Eso es algo que viene más de parte del público y de gente que como que no cacha tanto cómo es la cosa, yo creo, o que están ahí... El hater es un amante encubierto, yo siento, ¿cachai? Porque ¿por qué vas a estar fijándote lo que hace otra persona? ¿Por qué te irrita tanto, cachai? Porque hay algo ahí, una mezcla de amor con envidia, entonces, pero algo extra musical. Yo también aprendí tocando con Jorge González una frase que me marcó mucho, que me dijo él, que me dijo... el músico nunca es el enemigo, ¿cachai? Y nunca va a ser tu enemigo. Y yo lo he visto empíricamente, lo he comprobado también, conociendo ya en estos hartos años de carrera que tengo y conociendo músicos de todos lados, que siempre hay mucho respeto y mucha buena onda y que todos tenemos más o menos una idea de dónde viene cuando escuchando, por ejemplo, tú escucháis Lucibel y decís, puta, ya sé más o menos de dónde vienen, ¿cachai? Y claro, puedes intuir, sacáis el rollo, cuáles son. Este es de la generación de mi hermano, escuchaba Cocteau Twins, y, ¿cachai? Como te vayas haciendo un... Entonces es una cuestión que te da más curiosidad y te genera más simpatía por la persona, más que como, ay, que anda haciendo esas canciones de mierda, ¿cachai? Y el músico es generalmente un amante de la música, pues, ¿cachai? Entonces es raro tener fijaciones con alguien, yo siento. Habla más de ti que del objeto de tu... Tienes toda la razón. Yo también comulgo con eso que dice. Y precisamente, claro, como que quería llegar al punto de Pedro Piedra y este escenario de la música, de la industria creativa en Chile, ¿cachai? Como que... Porque claro, como puede ser que precisamente como que el amante, el seguidor se afiebre, ¿cachai? Como con respecto a esto, no sé, desde el celo, quién sabe su grieta y sus fisuras pasadas. Aterrizándonos dentro de este lugar, ¿cachai? Como de lo que está pasando con las industrias creativas, con el arte en particular. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú en comparación? ¿Qué lugar ocupas dentro de la industria musical, de los géneros, de esta movida que está pasando de música? Bueno, yo me siento un poco bicho raro, por lo que te hablaba de los estilos, de nunca como que... Al final siento que soy músico pop, pero que ha hecho música que como que rapea, sin ser hip hop, ¿cachai? Que tiene solos de guitarra, que tiene baladas, ¿cachai? Entonces, tiene como funk, que es más un poco de todo. Entonces eso me dio bicho raro y siempre he sentido que tengo una pata como en el mainstream y una pata en el indie también, ¿cachai?
Entonces, como que no, me siento como sin tribu, digamos, tanto. Y cada vez más. ¿Y la necesitas o no? ¿Necesitáis eso? ¿Necesitáis una...? No sé, ¿te acordás cuando estaba la familia chilenita del funk? Claro. ¿Te acordás? 95, 94, cuando aparecen los Tetas, cuando aparece, en fin, Chancho en Piedra. Entonces había ¿te fijáis que había un bloque? Sí. No sé, cuando aparece Guiso a principios de los 2000, Correcto. también tenía gente... Había como que hay movimiento. Bueno, yo estuve en una media familia ahí con, por ejemplo, con Jepe, Sí. con Congelador, con De la gente acuerdo. con la que estaba en el sello. En sello, sí. Con Denver, nos ponían siempre en los mismos reportajes, por lo menos, con Javier Amena, Claro, ¿cachai? claro. Como el nuevo pop chileno que le llaman, ¿cachai? Me acuerdo. Con muchos de ellos tengo muy buena relación, somos súper amigos y todo. Y tengo grandes amigos también dentro de... O sea, no soy como un outsider, sino soy más como... o sea, tengo grandes amistades dentro de la música, Sí. pero hoy en día me siento más como un llanero solitario. Siendo muy amigo de toda la gente de 31 minutos, de los mismos Chanchos, Sí, po. de los Bunkers, de Jepe, somos hermanos, vivimos juntos. Sí, po. O sea, he construido vínculos muy valiosos de amistad y de colaboración. Pero no sé a dónde me meterías tú. ¿Dónde te metería yo? ¿En qué saco así de ahora, Sí, hoy en día? ¿Sabéis qué estaba pensando? Lo que pasa es que yo creo que hay algo que se desdibuja ahora, en este tiempo. Entonces ya tampoco los anaqueles donde ponéis la música están tan definidos, ¿cachai? Como que ya se rompió un poco eso. Ya no importa. ¿Cachai? Como que importa mucho menos. Lo que importa ahora es el videíto, el reel, toda esa weá, ¿cachai? Que es como súper penoso, pero es así. De más. Lo pensaba porque, ponte tú, no sé, quiero que nos adentremos en Totem en particular. Yo decía, este disco, ¿cachai? Como, más encima tiene se cree, tiene la potestad, puedo hacer 17 canciones, ¿qué tanta weá? Tenía 40 y escojo, ¿cachai? Claro. Pongo a dos bacanes, weón, en la producción, que está Artigas, ¿no es cierto? Sí. Con Heine, en fin, como que hay algo ahí y de todo. Pensaba, que me acordé, 1999, cuando sale el Bocanada, Ajá. Cerati, que ahí, o sea, tú podías entender, Cerati, imagínate, en tanto solo, pero tiene electrónica, de verdad que es un pastiche, como que tiene, no sé, un paseo inmoral, pam, pam, y tiene Sí. mucho, ¿cachai? Como que te tira, te pone la nostalgia, te pone en el deseo y el erotismo. Hay algo también ahí un poco de ti en Totem. Sí. Y está grande ese, como que un disco de confirmación de un poco de lo que ha pasado en todo tu tiempo de carrera. Exactamente. Yo que lo veo como un compendio de todo lo que yo he hecho. Está el pop, está la balada, está el hip hop, está la experimentación sonora, como que todo en un disco largo. Tiene lógica de disco doble un poco. Sí. Y todo disco doble tiene que ser variado, yo siento, también. Sí. Porque hacer un disco como Aló, por ejemplo, que es el anterior, Sí. que hubiera tenido 17 canciones, hubiera puesto monótono porque era muy lineal en su estética. Súper sonora, juvenil, ¿cachai? muy del momento de lo que sucedía en el Canciones tiempo. cortitas y súper empatadas estilísticamente. Sí. Es un disco más que yo lo veo más parecido a Clandestino de Manu Chao, porque Sí, es perfecto. como una canción así, ¿cachai? Sí. Este es como un disco más Oscilante. Sí. Y la idea nació de Heine conmigo, de cuando escuchamos todo lo que yo había hecho durante la pandemia, a finales de 2022. Y fue como, ya, ¿qué vamos a hacer con esto? Elegimos y como que ahí dijimos, hagamos un disco largo y de esta manera, como variado. Esa idea vino de Motomami, de la Rosalía. Que es un disco que también tiene de repente una cuestión coral así, después un urbano, reggaetón flamenco, sí, y después tiene una weá grabada con un celular, Sí, y como sí, que esa fue la... O le sube el pitch a una huevada que se pierde, es alucinante. Sí, tiene harta cosa como entretenida, entonces era como un disco largo pero que no aburra, esa era la idea. Sí, me acuerdo de esa, precisamente como cuando el Jaime Altozano le hace una entrevista a la Rosalía en donde descueran, y es bellísimo porque hay, ¿no es cierto?, ciertas citas también a sí mismo, ¿cachai? Como que nunca se pierde, es la raja. No lo he visto ese, pero escapó Altozano. Sí, pues Altozano es súper bueno, de verdad, dura como una hora la entrevista y el loco hace la pega y ella confirma ciertas cosas que el guan había intuido, ¿cachai? Y que había cachado, así como, esto había sonado, y esta weá entonces la acelera, entonces esto está ahora en 120 BPM, no en 60 como estaba sonando, la raja, sí. Precisamente, y es muy como vistoso, ¿cachai? Una paleta, es como... Hay un escritor, el Manuel Puig, ¿cachai? Que es un escritor argentino, el Boquitas Pintadas, el Beso de la Mujer Araña, y que su formato era pastiche. Cartas, recortes de diario, pedazos de novela.
Eso es como un multiverso, Sí. ¿cachai? Es fantástico. Y eso me pasa con Totem. Como que... Pero la idea era hacer un disco que fuera medio collage, así, 100%, sí. Y tiene canciones que, para Siempre Joven, que es una canción que tenía 10 años de antigüedad, tiene canciones que se sumaron al último momento, estando yo en México. O sea, como que sí, está bien variado, la verdad. El otro día fui a ver el lanzamiento de Era, de Andrés Landón. Ajá. Lo hizo allá en Espacio Incluir. Muy lindo espacio, muy linda sala. Bonito. Y me dio esta misma sensación, esta cosa tan ecléctica, tan hermosa. Y formato Power Trio, ¿cachai? Como Sí. Juan Cristóbal, Josué la batería. Usa harta secuencia, Harta harto secuencia, teclado. sí. Sí, Y sonando, porque yo había escuchado el Era en tanto la plataforma, pero en el formato en vivo era la banda. Entonces, Sí. que ahí en tu disco, en Totem, se escucha la banda también, hay acto de banda. Sí, Como, ¿te gusta qué te pasa con la banda, digo, como forma de ejecución? Es una sonoridad que yo ya siento que estoy como... que nunca vas a poder manejarla por completo, pero que sí ya vais cachando bien hacer un arreglo con una banda, con una banda de rock. Sí. Cómo se mezcla la batería, dónde va el bajo, la guitarra acústica, la eléctrica, los teclados, los efectos. Entonces, yo siempre he sido muy de tocar, desde que, o sea, esa fue mi escuela, juntarme a tocar en la batería, con guitarra, con bajo, con teclado. Entonces, ese es como mi formato donde yo más cómodo me siento también. La banda aquí, bueno, yo grabé una vez con banda, digamos, grabando con banda todos al mismo tiempo, el disco de Emanuel, ¿cachai? Emanuel es como la toma en vivo de todos tocando. Sí, hacíamos 3 tomas por tema, y, o sea, hasta que salía bien. Que la raja eso. Sí, increíble. Este suena como muy como banda, pero se grabó por partes. Ya, perfecto. Ya. Grabamos primero la batería, perdón, después los bajos, que Ahí se agüita, si quieres. pero suena muy a banda. Sí, Bien. suena a banda, sí me pasa. No cachaba que Emanuel lo había grabado así, a la vieja usanza, como... Sí. Claro. Tenía ganas de hacerlo y lo haría, porque un disco así, Emanuel, se grabó en 2 semanas. Ya, ¿Cachai? ya. Este Totem me demoré 1 año y medio en hacerlo. Sí, ¿Cachai? sí. Un poco más incluso. Pero qué producción en todo caso de Totem, pensando que imagínate cómo está registrado, cómo es finalmente como la parte de la pre, bueno, te pasaste la parte de la grabación, digo, es increíble. Bueno, Camilo Ortiga trabajó como chino, él tenía el disco estaba en su disco duro, yo grababa cosas en México, en un estudio, se las mandaba, venía a Chile a tocar, pasábamos a grabar y fue como peloteado, pero se hizo, yo te diría, un 60%, 70% en Chile, 30% en México el disco. ¿Qué México cómo...? Bueno, ¿hace cuánto te fuiste? ¿1 año? ¿2 años? Yo me fui para allá a comienzos de 2023 y regresamos ahora en septiembre, ya me volví. Ya. Sí. Tenía en México, trabajé con una agencia de booking allá desde Emanuel para adelante. Perfecto, ya. Yo grabé mis 2 primeros discos allá. Sí, sí. Luego estuve con esta agencia que se llama Los Manejadores, que trabajaban increíble. Bueno. Con ellos, cada vez que lancé un disco era en un lugar más grande que el anterior. Toqué en montones de festivales, hacía giras y todo pasando. Ellos trabajaban también con Los Tres y con Mon Laferte. Perfecto, allá. ya. Para la pandemia, ellos tuvieron un problema con Mon Laferte y como una cuestión, tuvieron unos problemas de plata y la cuestión cerró, ¿cachai? Y Ya. cada uno se fue por su lado de ellos dos, que eran 2. Ya. Y yo me quedé como sin agencia, sin Huérfano booking. un poco. Claro, vino la pandemia y yo regresé a México como tratando de retomar ese camino, ¿cachai? Ya, entiendo. Pero llegué hasta 6 años después de mi último disco. No era allá, lo mismo. con 3 hijos, a tratar de retomar eso, y me caché que iba a tener que remarla de muy abajo de nuevo. Entonces Ya. como que estuve 1 año Ya. y medio, un poquito más, y ya me volví nomás. Ya. Porque aparte estaba viniendo para acá a tocar mucho. Y es más fácil vivir acá que vivir en otro país. Me imagino, por 100%. supuesto. Sí, por supuesto. Así que también fue como ir, cachar, si quisiera de nuevo como tener un buen recorrido en México, ¿cómo tengo que hacerlo? Trabajando desde allá, con una oficina ahí, ¿cachai? Con mexicanos, manejado por mexicanos. Los managers chilenos en México, es muy posible que den bote también. Ya. ¿Cachai? Porque no conocen allá, o sea, no tienen, me imagino, Yo la siento cantidad de también que redes. hay como un celo de la industria mexicana de dejar que entren
en que entre el que quiera, po. A menos que sea argentino o gringo, ¿cachai? Ahí sí que sí, todo pasando. Bueno, tienen con qué también, pues. Sí, pues hay otras tradiciones y hay otras historias con también. Qué también, pues los artistas chilenos, yo siento que las letras que se hacen acá no se hacen en ninguna parte del mundo, hay muchas gracias. No, por supuesto. Hay mucha canción, o sea, por calidad. No, no digo eso, digo de desarrollo de industria, entendiéndolo así, muy desde lo concreto. Y verso, po. Claro. Verso. O sea, Santa Olaya, digo, Santa Olaya argentino, ¿cachai? Claro, no, por supuesto. ¿cachai? Sí, como sí. Si te das cuenta ya, como entiendo. Oye, qué interesante eso que me señaláis de México. Bueno, y ahora, entonces, al final, estás ahora en México y te vienes... No, ya me vine en septiembre. Viniste aquí? Ah, te viniste en septiembre, me volví, ya, arrendé una casa, todo. Ya. Sí. Ya. ¿Y posibilidades? ¿Y viajáis allá a México? Bueno, desde que yo vivía allá primero, de 2007 a 2009. Sí. Ahí estuve yendo 2 o 3 veces por año, ya sea con mi banda o como miembro de 31 Minutos. Sí. Allá conozco mucha gente y todo, y tengo que ir a lanzar Tótem este año para allá. Ya. Entonces estoy viendo con quién lo voy a hacer, cómo. Un mexicano tiene que ser. Sí, pues. No, tiene que ser un mexicano. Sí, pues. Sí, pues me tiene que contestar los correos. Pues. Ya, pues. Complicado. Oye, hablemos, estamos al lado de la moneda. Muy bonita la vista, el set aquí. Sí. Huele a poder. Sí, huele a poder. No es croma, esto es cierto, esto está sucediendo. Así que se filtra en ruido todo eso porque aquí está pasando. Aquí el centro de la justicia o de las injusticias. Pedro, ¿qué te pasa con la... ¿Qué es necesario? Este es un medio que tiene una mirada política y que de alguna manera le pregunta también a su gente. ¿Cuál es tu mirada respecto sobre todo a lo que está pasando en cultura desde la oficialidad, desde las políticas culturales? ¿Eres crítico? ¿Cómo miráis eso? La forma de, no sé, en cómo se ha desarrollado. He escuchado a hartos creadores, trabajadores de las artes que están un poco decepcionados respecto a lo que sucedió, ¿cachai? En este gobierno. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, yo entiendo la decepción, comprendiendo que viene de una serie de promesas también que quedaron medias al aire, yo siento. Pero siempre hemos sido un país muy chico, con una industria pequeña, industria de la música, del arte plástica, industria del teatro, todo. O sea, en las mejores obras de teatro hay muy poca gente, las exposiciones de pintura hay muy poco público, hay muy poca gente a la que venderle tickets, por así decirlo. Claro, entonces siempre hemos sido chicos, y lo que se nota un poco es que no hay mucho plata para nada en el país también. Entonces, como que es inevitable que el mundo de la cultura también salga resentido. Pues entonces, si no hay ayuda como fiscal, digamos, y no hay a quien vender la entrada, es como muy triste ver que hay artistas que no pueden como desarrollarse, ¿cachai? Yo he tenido suerte porque ya llevo años de carrera, he podido crearme como un nombre, un público, entonces yo voy a tocar a Chillán, voy a Iquique y llega gente y puedo vender mis discos, tengo posibilidad de venir aquí al Ciudadano o a radio a promocionar mis cosas, entonces desde ese lado como afortunado, ¿cachai? Como que no, o sea, yo no he sido víctima del desamparo estatal también, porque tampoco podría andar pidiéndolo también, sería como que no correspondería mucho, yo siento. Entiendo. ¿Nunca postulaste a un fondo? ¿Alguna vez postulaste a algún fondo? Sí, creo que algunos de mis discos salieron como que creo que 8 o uno de ellos tiene el logo. Perfecto. O Bomba Nuclear, un EP, tiene un logo del gobierno, pero esas gestiones las hacían desde la oficina como también como son como créditos Corfo, esto como de industria. Sí, entiendo. Pedimos ventanilla abierta un par de veces para ir a México. Para ir a México, perfecto. Ya. Pero yo siento que hubo plata en algún momento, como que los Fondart igual funcionaban. Sí. Yo me acuerdo de haber llenado sus ventanillas abiertas yo. Ahora hay como unos intermediarios, ¿cachai? Como que todos esos fondos los tenéis que postular desde agente por medio, externo. Sí, como unos operadores que saben cómo rellenar el formulario. Y que de hecho ahí crean su propio mercado ellos también, porque ellos te ofrecen servicio. Yo me corto la cola de esto y te dicen eso. Sí. Yo evalué al comienzo de mi carrera solista, no, antes incluso, como el año 2006-2007 yo creo. ¿Ya? Fui evaluador de proyectos Fondart. Y eso, y llegaban hechos por los postulantes, ¿cachai? Ya. Y lo que yo vi que se evaluaba y lo que se premiaba era que los proyectos tuvieran como un impacto cultural, ¿cachai? Que tuvieran como que no fueran como un capricho de alguien, sino como que reflejaran algo
¿cachai? Como que, y eso le dieran valor, aportaran desde no sé, una mirada. Que fueran efectivamente cuestiones culturales y se decidían en un comité de 4 o 5 músicos. Yo estaba, por ejemplo, estuve con Carlos Cabeza y con Luciano Rojas, que era el ex bajista de La Ley, de Psycho. Entonces, tú evaluabas los proyectos, era la media paja, así, tenía que trabajar un montón. Me imagino. Y eran proyectos bien presentados, como todo. Ahora lo que yo siento es que se premian lo que cumple con los requisitos al final, ¿cachai? Sí. Más o menos. Sí. Entonces, yo como que salí de ese circuito ya, tanto de hace mucho tiempo de evaluarlo o de presentarlo. Perfecto. Entonces, yo creo que está como medio desvirtuado, sobre todo por esto que hay especialistas, como que gente que se dedica a cobrar. Sí. Por presentar proyectos ajenos, ¿cachai? Sí. Que es como los que tienen la movida un poco, no sé cómo llamarle, o como que tienen el conocimiento de cómo hacerlo. O le sacaron finalmente ¿cachai? El truco a este asunto y saben qué conceptos tienen que colocar para que ¿cachai? Como que para las apetencias y de alguna manera como la validación de los equipos de jueces. Sí, yo postulé hace poco para uno. Salí último. Es una lata ver como cuando están dando. Imagínate el amor propio, Pedro, que tengo. Absolutamente mancillado. Terrible. Bueno, cuando entregan los resultados de las postulaciones, uno ve en Instagram como, puta, otra vez no me gané la cuestión, ¿cachai? Como harta gente, como, y es como penoso, pero no. Sí. No hay tantos fondos, yo creo. Quiero que avancemos, quiero que hablemos un poco que te lo dije antes de esta conversación. Tú y redes, tú y la tecnología, que me parece que es fantástico lo que ha sucedido. Es muy divertido. Te has convertido en viral, ¿cachai? Como incluso como a partir de cuando estás mostrando un poco las motivaciones de las canciones de Totem, por ejemplo. Incluso cuando me dices y me enseñas y me dices, oye, ¿sabéis qué? Estas canciones de Pop One se empiezan con 4 acordes. Entonces con 4 acordes le poní y me muestra un poco, revela como el mago enmascarado, me desenmascara finalmente eso. ¿Cómo surge? ¿Te ha resultado fácil esto de evitar también este tipo de lenguaje a través de redes? Bueno, se volvió después de la pandemia. Yo siento que todo como que cambió mucho la industria otra vez más. Ya había sufrido un fuerte cambio a comienzos de siglo, cuando los sellos dejaron de ser preponderantes y nació toda esta movida de la música independiente que se movía por redes sociales, por internet. Independiente o indie en un momento era un estatus contractual, era un tipo que es independiente de un sello, que no tiene contrato. Y en algún momento se transformó en un género, ¿cachai? Tal cual. También. Sí. Luego de la pandemia, los sellos retoman, como yo siento, o un poquito antes, retoman como la hegemonía de lo que sonaba en la radio. Yo tuve mucha suerte porque cuando yo saqué mi primer disco, en las radios tocaban mucha música hecha en casa, ¿cachai? Sí. Que estaba la 1 también después. Sí, correcto. Pero también en otras radios también. Me tocó ir a las radios con CD, como viví toda esa época. Bueno, después de la pandemia, todo se volcó a los reels, a los contenidos, a las redes sociales, y eso se transformó en la tele ahora. ¿Cachai? Uno ya no ve tele, uno ve noticias y como que... Sí, seleccionadas para ti por un algoritmo omnipresente que te castiga, te premia. Claro, y que te cacha todo, te quedaste 2 segunditos más, este loco tiene este tipo de apetencia, ¿sí? Te saca el rollo. Sí. Y en base a esa lógica, como que se empezó naturalmente a que tú tenés que estar presente en ese formato de televisión un poco. Sí. De manera casi obligatoria, porque si no, como que dejáis de existir, porque la gente está mirando eso, ¿cachai? Sí. Entonces yo he tratado desde pandemia he estado haciendo talleres de composición. Sí, lo sé. Ya sea presenciales u online. Entonces traté de llevar esos contenidos de los talleres a mis redes sociales, ¿cachai? Y estoy trabajando con una oficina que me ayuda a desarrollar la idea, a producirla. Qué buena, ya. Y siempre como un medio obligado me siento, pero... Eso te iba a preguntar, si te sentías cómodo. O sea, me siento cómodo haciéndolo, me sentiría mucho más cómodo eso que haciendo bailecitos, ¿cachai? Un tren, o cocinando, no sé. Pero es al final un medio que me veo obligado a tomar para seguir acercando a la gente a mis canciones, que es lo que yo más me interesa que tal cual se conozca de lo que yo hago, ¿cachai? Perfecto. Así que lo tomo como el medio que hay ahora, hay que saber desenvolverse ahí. Todo cambia muy rápido, no sé en 10 años más si va a seguir siendo así, pero ahora estamos en eso y hay que
hay que sacarle el jugo. Sí, pero y me gusta porque desacralizas el asunto. Esto de que, me acuerdo de un video donde te sale, que te acordás cuando te salías besando contigo mismo, ¿cachai? Sí. Eso es muy la raja, como me parece que está muy bueno, te fijáis como... Gracias. Me gustaría que Mario Mutis también lo hiciera, ¿cachai? Como, me gustaría que los viejos también, o que José Seves, te fijáis como... Hay artistas que necesitan menos esto, yo creo. Sí, no, ¿cachai? puede ser, pero es divertido, me pasa que es como... Es un golpe a la cátedra también ver como... no sé si... No hay que tomarse tan en serio, yo creo. Sí, totalmente. Precisamente, ¿cachai? Como... O sea, porque hay mucha gente que se toma muy en serio, la mayoría de los artistas. Sí. Entonces, como para hacer la diferencia también, sí. No sé. A mí me dicen que me muestro cercano y todo, yo creo que es una cuestión como más como política de hacerme el bueno, entre comillas, pero hay que, o sea, hay que bajarse del pony también. Sí, lo que pasa es que claro, probablemente se traduce, se ve más cercano porque precisamente sospechas de ti y te agarras para el huevo a ti mismo también, un poco claro, como que te bajas de el sitial. Creo que todos deberíamos un poco aprender a reírnos de nosotros. Sí, de más. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, Pedro? ¿Tenías algún conflicto con eso? Ya no la pesco, ya como que siento que hubo una... ¿Te dio rabia algún rato? Como... No, pero era como... Me dio como miedo, más ya. Como escuchar como siniestro, así como... Sí, como que... pero no pasó para mí, de ser algo súper asombroso, que tuvo como una súper presencia el año pasado, yo siento. Sí. Fue como una oleada, se pegó una asustada. No sé qué va a pasar con ella. Ya. No sé la verdad, no sé qué pensar de la inteligencia artificial. ¿La usas tú? No. Nada. Ni para efectos como creativos. Bueno, esos contenidos que yo me agarraba a besos conmigo mismo están hechos con la inteligencia artificial. Sí, por supuesto. No, pero desde la base, como usando Word y escribir. Te digo ChatGPT y estas posibilidades que te da, no sé, bueno, no sé. No lo necesito. Ya, no me lo saben mal, pero, o sea, sabiendo que puedo hacer por ejemplo, a veces voy a sacar un disco, ¿cachai? Y tengo que hacer un comunicado o para escribir una letra, ¿cachai? Cuando salió, debo confesar, salió lo de los primeros ChatGPT y todo, era como, a ver, haz una letra de una canción que sea así. Y como que me mandaba una letra y era como mala, ¿cachai? Ya. No tenía... Era como una letra que no tenía gracia, realmente. Ya. Obviamente eso va evolucionando y estamos, como dijo Harari, esta es la meba de la inteligencia artificial, lo que estamos viendo hoy en día, ¿cachai? Sí, y donde puede llegar, pero no sé, no pienso nunca en la inteligencia artificial. Ya. Entonces no es amenaza, digo, como para efectos tuyos tampoco te complica, porque se ha instalado, siempre aparece el forito o aparece algún video en YouTube de algún influencer, algún youtuber que dice así como, es el fin de la música a propósito de Zuno, a propósito de todas estas aplicaciones que te inventan rolas, ¿cachai? Como canciones. Sí, quizás sea, pero yo no puedo parar de hacer música por eso, ¿cachai? Ya, sí. Y por el momento yo estoy pensando en que voy a tocar el 2 en el Teatro Coliseo y que como que no puedo estar así pensando qué va a ser de mi carrera con la inteligencia artificial, ¿cachai? Como que sería... No me llevaría a ninguna parte. No, te toqueteas y te ponías un peso que ¿para qué? Sí, si la vida avanza. Hablemos de Totem, brevemente. Totem, imagino también o sea, pienso sobre todo cómo nace, como desde la lógica de cómo nace. Eso me gustaría detenerme. ¿El disco, el nombre? No, o sea, las canciones y la naturaleza tan Las canciones dispersa. son principalmente de pandemia, hechas durante el año 2021 y 2023, más o menos. Nacen del encierro y... No íbamos a morir, de hecho. O sea, el mundo se acababa, digo. Nos íbamos a transformar en mejores personas. Eran como las dos... tenés dos, sí. Eran como las dos. Se había descontaminado el planeta, sí, me acuerdo. Sí, empezaron a aparecer ballenas. Bajaban los condos, pumas, siempre así, por Puente Alto. O sea, yo siempre he escribido desde el mismo lado, así, como desde el miedo, la paranoia y desde la risa, desde la ternura, como desde la introspección. Entonces, no cambió tanto, yo siento mi lugar desde donde escribo, que es a partir de la inseguridad y de la autoestima, de la hiperautoestima, ¿sí? ¿Cachai? Entre esos dos polos yo creo que hay que saber remar. También porque sentir cosas te da material para escribir, ¿cachai? Sí. Entonces no hacerle el asco a estar sintiéndote miserable o como
a sentirte bacán porque terminaste una canción que en efecto, de hecho a veces terminar una canción es un gran logro para uno, ¿cachai? Sí. Entonces, de ahí viene el título también, Tótem. Yo estaba pensando en palabras cortas. En general son palabras cortas tus discos, son... Bueno, Manuel, eso es copiado de Michael Jackson. Ya. Thriller, Bad, Dangerous, Invencible. Esas son puras palabras igual así, como wow, súper bacanas. Como cierta grandilocuencia, o de alto shock, de alto impacto. Sí. Y Tótem era por ahí como volar medias esotéricas con los abuelos, los bisabuelos, todos esos antepasados que no conociste. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Les voy a echar la culpa? ¿Les voy a dar las gracias? Y también tótem es una palabra que está completamente desacralizada y desmitificada. Sí. El tótem era esta estructura fálica con ancestros apilados como de madera, y ahora el tótem es donde sacáis el numerito en la farmacia o como... Tienes razón, no sé quién lo había sacado. Yo estaba pensando el tótem, siempre lo pensé como precisamente como el viejo tótem. Ese es un tótem. Como el regüe, ¿cachai? Como exacto, de los peñas. Correcto. Como... Y me vino la idea de un amigo que estábamos en gira y íbamos en 2 autos y me dijo, oye, lo esperamos aquí al lado del tótem de la bomba Copec. Y era como que el tótem es esta weá horrible y para mí el tótem era algo súper lindo, ¿cachai? Claro, sí. Entonces como que por ahí vino el título, y primera vez que tengo el título antes de tener el disco. Yo siempre como que el título venía como ya muy al último, cuando ya no sabía cómo cresta ponerle, y como ya, casi que eligiendo una palabra al azar. 8 se llama 8 porque tiene 8 canciones. Sí. Aló se llamó Aló porque empecé a decir Aló entre todas las canciones mientras lo grabamos, pero sin título. Entonces Tótem sale antes y ya, como que ya lo tenía ahí ya. Sí. Entonces ahí también se empezó a hacer sentido con esta idea de un disco largo, como variado y no sé. Me gustó mucho, entre paréntesis. Lo disfruté muchísimo. Lo escuchaste bien. Lo disfruté muchísimo. Como que hay algo ahí como una exquisita cruza como de producción y de sentido también compositivo. Como que me gustaría de hecho tomar tu clase de composición de canciones, de creación de canciones. Sí, porque quería una evidencia. ¿Cómo ha estado eso? ¿Ha estado bueno eso? No he hecho talleres desde hace un año. Ya. Pero he desarrollado los contenidos y como que ahora sí que ya todo el rato me preguntan, oye, ¿cuándo otro taller? ¿Haces talleres? Como que hay mucho interés, yo siento. Estoy ahora conversando con la plataforma Talleres de Bolsillo como para desarrollar el taller con ellos. Buena. Que ellos se encargan de conseguir la gente, que no viene solo de Chile, sino que agarran mucha gente de Colombia, de México, de Argentina, de Perú. Entonces... Sí, voy a darle una pasaste bien, digo, haciendo eso? Como... Sí, muchísimo, principalmente porque cuando tú bajas lo que sabes, lo pones en palabras, porque antes del taller yo decía, ya, ¿cómo explicar, cómo le enseñaría a alguien cómo hacer una canción? Ya, primero, a ver, ¿qué es una canción? Ya, para mí lo que yo quiero enseñar es acordes, melodía, letra, ¿cachai? Perfecto. No vamos a ver producción, aunque hablar de producción es lo más entretenido que existe. Seguro. Pero entonces ya, tenemos que hay acordes, ni siquiera acordes, más básico, es melodía y letra. Si tú querés registrar una canción, los acordes no cuentan, pues cuenta la melodía. Claro. Entonces, ¿qué tipos de letras hay? Ya, entonces me pongo a pensar en letras, identificar letras. Ya, hay letras, por ejemplo, de enumeración. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo son estas letras? Está como, ¿por qué no se van, por ejemplo? Sí, si viajas todos los años a Italia, si la cultura aquí en Alemania, si tu apellido no es González Italia, si es que esto, ¿por qué no te vas? ¿Cachai? Entonces, hay muchas letras que funcionan con esa lógica. Enumerando, como no hay nadie como tú de Café Tacuba con Calle 13, ¿cachai? Claro. Hay gente que anina, gente que esto, gente que pero no hay nadie como tú. Claro. Y hay 1000 letras así, ¿cachai? Entonces, ahí en casilla hay una. Después... y empecé tú a armar esa taxonomía. Tú generalmente, o sea, como que empezáis de alguna manera... De lo que he ido... Algo de lo que me acuerdo de la escuela moderna, de estar viendo contenido también, porque te empiezan a salir, el algoritmo elige por ti al final y yo veo muchas cuestiones, me salen de cosas de fútbol, cosas de música, de ponte tú ahora que me armé un estudio en la casa, me empiezan a salir cuestiones como opera el compresor, diferentes entre compresores, ¿cachai? Cosas técnicas. Entonces, de ahí también voy sacando todo. Qué buena onda, qué la pasa. Pero al final la gracia de estos talleres es que lo que se analiza son las canciones de los participantes, ¿cachai? Sí. Principalmente. Sí. Entonces ya, ¿quién tiene una canción? ¿Qué se atreve a mostrarla? Y entonces sale una canción y yo lo veo que es como un taller de bicicleta un poco, ¿cachai? Que tú llevas la bicicleta y le decís, puta, tiene este ruidito, no sé qué, y tú... Como ya sabes que ahí tiene el problema de la masa. Sí, tiene aquí en el piñón, no sé qué, entonces tú identificás ya con un tiempo largo en lo de haciendo canciones y todo,
ya como que es lo que, por dónde guatea la canción. Claro, Mira, sabéis que rima todo con I, yo creo que eso es como raro, ¿cachai? Claro. O como, puta, el coro llega en el minuto 2. O la línea melódica es lo mismo que hace, no sé, ¿cachai? Como la letra. Pasa mucho que el bajo hace lo mismo que la línea melódica, ¿cachai? Que es como un gran problema estructural de una canción, Sí, ¿cachai? sí. Entonces, o que el coro llega al minuto 2, entonces, si queréis que tu canción la escuchen, la canción puede estar muy linda, pero si el coro no llega hasta antes, como que la van a cambiar, ¿cachai? Claro, seguro. Sobre todo ahora, hoy en día. Entonces, entran un montón de cuestiones en juego, ¿cachai? Como que hay que agarrar la atención del oyente en los primeros 10 segundos, ¿cachai? Me acuerdo de los hooks cuando habláis del ¿no es cierto? De este gancho, claro, también. Ya se escuchan muy pocas canciones. Volviendo a The Cure, que tiene canciones con una intro instrumental maravillosa de 1 minuto y medio, que tú la escuchabas y era precioso, sí, pero ahora una banda ni un sello le va a dejar hacer eso, ni ellos mismos se lo van a permitir, ¿cachai? Sí, también. sí. Porque todo está como inmediato y todo se mide por números, por reproducciones, entonces como que trato de adaptarlo también Me encanta. a lo actual. Me así, parece fantástico, me gusta porque tú puedes aplicarlo también a tu propio oficio, ¿cachai? Tu cancionero. Tu cancionero ahí tú tenés muchos ejemplos. Canciones que arrancan, por ejemplo, al tiro. No sé, siempre pienso en Fito Páez, que en la primera canción de Totem, sí, tú empiezas al tiro con la letra, ¿cachai? ¿Cómo se llama ese? Aquello que llaman amor. Aquello que llaman amor. No te da, hay una intro importante, como que recaído casi. Yo empecé, cuando hice los primeros talleres en pandemia, que fueron online, empecé como a explicar todas estas cosas y empecé a cachar que yo mismo tampoco las seguía tanto, no las respetaba, ¿cachai? Empecé como a ser mi propio alumno porque el hecho de explicar lo que sabes, sí, de ponerlo en palabras, sí, lo hace mucho más, te lo aclara a ti mismo también, ¿cachai? Sí. Entonces ese cliché de que, chicos, yo con ustedes también aprendo, es súper cierto, ¿cachai? De más. Pedro, ya estamos terminando, concluyendo, ya vamos a darte el espacio para que puedas hacer esta invitación a lo que va a pasar en el Teatro Coliseo, el lanzamiento de Totem. Pero hay dos momentos que nosotros tenemos en este programa, que hay uno que se llama Mis Cosas Favoritas. A propósito de la canción, ¿cierto? Mis cosas favoritas, nosotros tenemos 3 cosas favoritas. Aquí ya te darás cuenta. ¿Qué cosas favoritas? ¿Qué discos favoritos? Independiente que vaya cambiando, pero si tú pudieras sugerirnos algún disco que te guste mucho, o algún libro, alguna película, cuéntanos. Uno de mis libros favoritos se llama La Conquista de lo Inútil, de Werner Herzog, son sus diarios. Del director Werner Herzog, perfecto, ya. Son los diarios su diario de vida mientras grababa la película Fitzcarraldo en el Amazonas, en Iquitos, que es todo un metaverso porque al final... Fitzcarraldo es una película que habla de un tipo que quiere instalar un teatro de ópera en la mitad del Amazonas, para lo que tiene que pasar un barco de entre un brazo del río a otro por arriba de un cerro. Entonces, para la película, pasaron un barco por arriba del cerro. Entonces, la película que está haciendo, o sea, el loco que quiere pasar un barco por arriba del cerro es Herzog, no es Fitzcarraldo. Claro. Entonces, todo este diario, y él ahí va contando después que la letra se hacía cada vez más pequeña y como que tiene una cuestión muy... como lee la naturaleza humana, qué bello, la crueldad de la selva y todo. Ha sido un libro que me leí hace mucho tiempo y que como que no lo he querido releer porque no quiero, o sea, tengo recuerdos tan bacanes que no quiero... echarlos a perder, claro, como que claro. Exacto, eso. ¿Algún disco, algún...? Discos... O artista, digo. Como... Artista... a ver... Eso fue lo primero que se me ocurrió. Películas... no sé qué recomendar en realidad. Ya. Entonces no. Sí, libros. De lo último que me he leído también, uno que se llama Bartleby y yo, que es de Guy Talese, es un periodista como de mitad del siglo pasado, que trabajaba como en New York Times, en Esquire, y que hacía crónicas, pero de gente común, un poco. Mira, ya. Como que viene la historia básica, la historia... Y el título Bartleby, el escribiente, viene de Bartleby, de Herman Melville, que es un tipo que tiene un trabajo, que trabaja en una oficina de patentes, creo, o en una burocracia, y que el libro se trata de él. Entonces, busca como los Bartlebys de Estados Unidos, ¿cachai? Perfecto. Y tipos que trabajan, ponte tú, en la imprenta del diario, o... El pequeño oficio, claro, como... que está súper... El anónimo, si se quiere. Ya. Mira, qué bueno. Fantástico. Eso ya, buenísimo. Sí. Y por último, mira, nos permitimos
un espacio... leí otro libro muy bueno. Dale. Ahora que vi el nombre de Marisol García. Sí, la Marisol. Que sacó con Íñigo Díaz, creo que se llama, y otro periodista más. Otro periodista, sí. Un diccionario incompleto de la música chilena. Que es un libro que salió el año pasado, que se lee de un sopetón, digamos, pero que va como de la A a la Z, con cosas variadas de la música chilena. Por ejemplo, parte A, acordeón. Entonces el acordeón con el... Y hace variante del acordeón del día, perfecto. Y la música ranchera campesina en Chile, ¿cachai? Como... Y va por letra, digamos, y aún así, como abordando tangencialmente diversas temáticas, como que logra hacer un compendio bastante completo. Mira, a pesar que se declara incompleto. Que no puede caber todo. No, por supuesto. ¿cachai? Pero por supuesto. hay muchas cosas y está muy entretenido y es como... mira, no lo he visto ya. Buenísimo. Pedro, este es un momento en donde nosotros le preguntamos a nuestros invitados e invitadas. Le decimos que este es como pídele al pequeño Dios. A propósito de los versos de Vicente Huidobro, que el poeta es un pequeño Dios. Si este fuera un pequeño Dios, ¿qué le pedirías para ti, para tu país, para tu obra? No sé. Tienes toda la potestad. Ojalá que lo cumpla. Para mí le pediría, salud para mí, para mi familia. Al país le pediría a ambos lados del espectro político que por favor trabajen juntos y dejen de dedicarse todo el día a encontrar malo lo que hacen los del frente. Encuentro que la cuestión se está polarizando cada vez más y que podrían partir por dar el ejemplo, y que hay un montón de gente que está haciendo su trabajo, yendo a trabajar, que quiere vivir tranquila, y que uno vea a la gente que uno mismo eligió preocupados de la pelea chica y de la estupidez y del infantilismo. Eso le pediría al pequeño Dios, sí, que se pongan las pilas. Y salud para mí, para mi familia, y bueno, salud para todos. Eso, perfecto, buenísimo. Pedro querido, por favor, anuncio esa cámara, necesitamos, esto después lo vamos a convertir en reel, así que dale invitación ahí a la gente para el Teatro Coliseo para este día sábado 12. Bien, amigos que están mirando aquí El Ciudadano, soy Pedro Piedra. Tenemos este 12 de abril un concierto súper importante en mi carrera, el concierto más grande que hemos organizado acá en Santiago, en el Teatro Coliseo, donde vamos a estar viendo canciones de toda mi carrera, las más conocidas, deteniendo en el disco Totem, pero también eligiendo canciones como del repertorio de la que conoce el fan real, pues, con el que se ha ido formando una familia conmigo. Yo ya los tengo súper identificados, el cariño que recibo de ustedes, así que espero retribuirlo en este show. Vamos a estar vendiendo también vinilos, CDs, poleras, hay súper invitados, súper teloneros, after party y todo, así que el 12 de abril, Teatro Coliseo, los espero junto con mi banda. Las entradas están a la venta por Punto Ticket. Fantástico. Pedro. Maestro, un gusto. Agradecidísimo, de verdad, te pasaste feliz, nosotros estábamos muy contentos. Esperábamos este día viernes, cerrar la semana así contigo, de verdad. Muchas gracias. Admiramos mucho tu trabajo, te escuchamos acá con Emilio, estamos aquí como orcos metidos en esa cueva, y una de las cosas que nos saca de estar ahí como en la faena, precisamente es tu trabajo, tus Muchas canciones. gracias, pues esa es la capacidad que tiene la música también, pues, tal cual. De que es la mejor ayuda para momentos, no la mía, digo, sino toda, como la mejor ayuda para momentos felices, tristes, de confusión, de todo. Es maravilloso, sí. No hay caso con el lenguaje, con la música, el embrujo de la música. Muchas gracias, Pedro, por haber venido. Nosotros nos despedimos de este capítulo, estamos felices, contentos, y nos vemos en otra oportunidad acá en La Barca, Amando las Artes. Síguenos en todas las redes y todas esas cosas que se dicen. Nos vemos, chao.